¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches a todos, chicos. Pues bueno, vamos a continuar subiendo gameplays el día de hoy, subiendo streamings. Y pues bueno, lo vamos a hacer jugando esta colla, por así decirlo. Veo que tiene muy buenas reseñas, pues vamos a darle los primeros minutos a este gameplay, chicos. Se llama Call of the Call of, no sé cómo se pronuncia, si Cthulhu, Cthulhu, esto Seulo. Pero bueno, vamos a ver, supuestamente creo que se ve como si fuera de suspenso, se ve como si fuera de terror. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué trata este juego, chicos. Y pues bueno, después del trago dulce que nos dejó Crisis, pues vamos a ver, a cambiar un poquito la temática. Ya no es andar disparando a diestra y siniestra, sino más que nada ahora es pues no sé ni lo que es, la verdad, porque este juego no lo he jugado. He visto muy poco de este juego, la verdad. Pero pues bueno, esperemos que pues vaya bien. Recuerden que lo voy a estar jugando en PC. Así que pues bueno, vemos que estamos empezando un poquito mal el streaming. Uriel, saludo, ¿cómo estás? Bienvenido, buena noche. Estamos empezando un poquito mal porque dice que tengo problemas. Y no es de CPU. De nuevo, ya saben, Internation. El llamado del Cthulhu. Del Seulu. ZHulu. Y todo lo que digan Ulu. Ok. Ok, aguánteme tantito, chicos. Espérenme. Es que estoy viendo que me está pareciendo que estoy perdiendo frames por segundo. Lo cual me perjudica tantito. Si no es que bastante. Ya me quiero cambiar de internet. Se los juro, chicos, se los juro. Ya no aguanto esto. Esta tortura. Pero pues bueno. No queda de otra más que aguantarse. Oye, a ver, ¿por qué me lo redujiste ahí, güey? Ándale ahí. Ahí está. Excelente. Ah, cabrón. Está raro este, güey. ¿Qué onda, Nico? Sí, saludo, ¿cómo estás, güey? Buenas noches. Pues bueno, vamos a darle así, a ver qué tal va. Igual puede pasar el rato como lo de Crisis, que poco a poco se va a ir recuperando. Ya son las 11, chicos, 11 de la noche prácticamente. Pues vamos a darle los primeros minutos. Recuerden que los primeros minutos siempre algunos juegos ahí quedan y ya. Y algunos juegos que veo que sí me llaman la atención, los termino. Y obviamente que vea que les llama la atención a ustedes, los logro terminar. En el caso de este, pues vamos a ver qué tal. Así que pues bueno, vámonos a gráficos. Vemos que tenemos en global automático y tenemos todo en medio. Sincronización vertical, le voy a poner que sí porque lo tenía que no. Pantalla completa. Aplicar ajustes. Vamos a darles yes. Salimos, vamos a juego, subtítulos sí, detección sí, retículo no. Sonido, vamos a bajarle un poquito a la música. Creo que ahí se escucha un poquito bien. Vamos a subirle un poquito el volumen para que se escuche potente, bonito. Recuerden ponerse audífonos para una mayor experiencia. Quita la cámara para que vaya mejor. No habrá mucha falta. No hará mucha falta. No, ya lo sé, pero es que este no es problema de CPU. Cuando es CPU es por la cámara, güey. Cuando es bueno, no es por la cámara, sino más bien por recursos. Cuando es de internet, también me da el mismo error.
E igual se ve la guiada. Se va a quitar, güey, se va a quitar. ¿Qué onda, depredador? Saludo, ¿cómo estás, güey? Buenas noches. Va mal, un poquito mal. Ya se los juro que estoy hasta el copete de este internet tercermundista, porque eso es lo que soy. Soy una persona tercermundista, chicos. Yo no puedo tener internet de la NASA como la que ocupan los grandes youtubers. Yo estoy todo pozol. Todo pozoliux. Así que pues bueno, vamos a tenerle que dar así. Y ahí se va a ir componiendo. La voz sí le vamos a subir un poquito. O mejor dicho toda. Efecto también. Le damos a aplicar ajustes. Le damos yes. Controles, teclado, mando, sensibilidad, vibración del mando. Ok. Le vamos a dar nueva partida. Ranura vacía. Le vamos a dar aquí. Y vamos, que dice capítulo 1, agencia de investigación de Pierce Boston. Edward Pierce, veterano de la Primera Guerra Mundial, ahoga sus recuerdos en alcohol y somníferos. Ahora trabaja como detective privado, pero le cuesta encontrar un caso que le despierte de su letargo. Pierce debe encontrar un caso nuevo pronto o se arriesgará a perder la licencia. Vamos a ver de qué trata. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, venga. Recuerden que voy a subir un review, chicos. A lo mejor lo suba mañana. O entre semana una review que les tengo preparadas. Y voy a empezar a jugar títulos cortitos, de juegos cortitos, de reviews pregrabados. Esos juegos pregrabados van a ser obviamente nada más el único review que se le va a hacer. Y le voy a anexar memes y todo el rollo para que también se rían, se diviertan. Y obviamente espero contar con el apoyo de ustedes, chicos, dándole like si les gusta el trabajo que voy a hacer. Y pues no va a haber estos tirones que da ahorita. Y los juegos pues más potentes, por así decirlo, los más famosos como Crisis y todo ese rollo, los voy a jugar en streaming. No sé ustedes cómo la ven, pero esa es la idea que tengo pues para el canal. Aparte de que voy a hacer algunos tops, reviews y todo ese rollo, igual videos cortos, así que espero contar con su apoyo, chicos, y ya saben, apoyen a un creador de contenido que apenas está tratando de despegar. Así que pues bueno, adéntrate a la locura, vamos a darle. Escuchamos. Si estoy loco, estoy de suerte. Que los dioses se apiaden de aquel que en tosuda insensibilidad es capaz de conservar la cordura hasta el propio despertar del final. Algo así es. ¿Es de terror? Ah, caray. ¿Y esas vísceras de dónde vienen? Es como un tutorial, ¿no? Es como un tutorial esto. Hasta ahorita me ha gustado el inicio. Creo que le va muy bien, ¿no? A ver. Aguántame tantito, quiero mejorarle la calidad del gameplay. Espérenme tantito. Voy a hacer una locura. Listo, estamos de vuelta, ahora sí. Bueno.
¿Es compatible con mando de Xbox One? Sí. Lo estoy jugando con un mando de Xbox One. Funciona para que vean que no hay... Y lo estoy jugando por cable. Así que pues bueno. La rolita está un poco tétrica. Si se escucha bien el volumen. Ah, sí se escucha alto el volumen. Excelente. Bueno, entonces pues vamos. Son vísceras de animal. Más que nada de tiburón, ¿no? Es un tutorial, hay que pulsar B y todo el rollo. ¿Qué hiciste? Dice. Desconecté un cable, güey. Eso fue lo que hice. Tienes que alumbrar objetos específicos para interactuar con ellos. Ok, ¿y cómo los alumbro? Tal vez agarrando una velita de aquí, ¿no? ¿Pudiera ser? ¿No? Ah, ok, interactuamos con el botón A. Cerrado. Supongo que hay que agarrar esto. Ajá. Agarramos aquí. Supongo que la barreta la vamos a ocupar aquí. Ahora sí. Ah, no era barreta, era una para romper cadena. ¿Qué onda? Juan Cabo, saludos, güey. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahora sí abrimos. In my wake, hold along. Fate inescapably draws you on. Wow, la voz esa se oye macabra. Por no decir que se escucha hermosa. What a putrid offering. Qué ofrenda más putrida. Don't fight. No te resistas. You have been chosen. Has sido elegido. No creí que... Cuando dijiste tarde, no creí que tan tarde se mamó. Ya ves, güey. Sabiduría, no quites la cámara. Queremos ver tu hermoso rostro. Ja, 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 ja. Ya parezco ¿cómo se llama el programa? Es Loquendo hablando. Ya nada más me falta como que la voz más robótica para que se escuche chido. Se mamó el Nico. Tenemos frames por segundo caídos. Ya no le tengo fe a Lizzy, la neta. No contraten Easy, chicos. Es una porquería de internet. O a lo mejor solamente yo soy salado. Observa. Everything has already been written. Ya se ha escrito todo. But perhaps you will attempt to change your destiny. I hate whiskey. Muy buena la intro, Muy buena la intro. La canción de los 60. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Ok, vemos que tenemos varias cositas por acá. Cordura, dice que tenemos esto, que son las pesadillas. Nada todavía. Lugares. Ahorita todavía no le entiendo nada, pero poco a poco lo voy a ir The inventando. good old story of blackmail in a Una vieja speech. historieta de un chantaje en un bar de clandestino.
Natural sciences, Ciencias linguistics, naturales, archaeology. lingüística, arqueología. Cállate la verga. Esa sería la versión en español doblado al latino. Married woman runs off with her girlfriend. Una mujer casada se escapa con su Husband amiga. couldn't understand Su it. marido fue incapaz de entenderlo. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Hello. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Dice, reparte tus puntos de personajes. Los puntos de personaje te permiten mejorar la puntuación de una habilidad. Por ejemplo, aquí estoy en fuerza. Dice, la fuerza representa tu habilidad para recurrir a tu capacidad física. Si mejoras esa habilidad aumentará las posibilidades de forzar puertas y mecanismos, así como de usar la violencia física o verbal durante las conversaciones. Estoy leyendo el ocultismo. Esta habilidad aumentará las posibilidades de descubrir el uso y el origen de las reliquias ocultas, así como demostrar tu conocimiento del mito. La psicología representa tu conocimiento del comportamiento humano. Si mejoras esta habilidad aumentará las posibilidades de comprender las motivaciones de una persona según su comportamiento o el análisis de objeto. Si mejoras esta habilidad aumentará la posibilidad de encontrar artilugios ocultos. Los objetos que no descubras no aparecerán en el juego. Mejora esta habilidad, aumenta las posibilidades de convencer o manipular a la gente de conversaciones. Yo creo que me interesa más pues sería esta, ¿no? Esta la tengo a nivel 3, 4 y 5. Nivel 2. Chale, ya no me alcanza. No quites la canción. Sinceramente esto está para la mierda el directo. Va muy lagueado, más que los anteriores directos. Sí, güey, de hecho lo veo. Pero no es problema de CPU, güey. De hecho aquí me está pareciendo que tiene un chingo de lag. Si no, la otra que puedo hacer es finalizarlo, bajarle el bitrate a ver si jala mejor. Y y empezarlo desde cero. Ya que hay habilidad para conversar. No quites la canción, o sea que hay una ruta pacifista, pues por así decirlo, sí, güey. ¿Qué onda? Dice, se va trabajo, soy yo, dice el Nico. Yamcha, saludo, ¿cómo estás, güey? Bienvenido, buena noche. No, sí está cabrón el internet. No puedo creerlo que vaya de esa manera. Vamos a ver cómo va. Lo voy a ver acá, ahí se acaba de perder un... A mí me aparece cuando hay lag, o bueno, no lag, sino problemas de internet. Lo que pasa es de que se empieza a trabar. Entonces lo mismo pasa por acá. Entonces vamos a ver cómo va el gameplay. Si no, le digo, lo paro. Por eso tampoco quiero tener muchos gameplays así. Los quiero tener algunos pregrabados, la neta. ¿Qué onda, Goku chiquito? ¿Cómo estás? Bienvenido, güey. Buenas noches. A ver, vamos a ver cómo se ve el canal. A ver si es cierto. Me acaban de meter anuncio. Llevamos 19 minutos de gameplay. No puedo creerlo. Esto es impactante. Pues hace rato así empezamos, güey. Así empezamos el directo de Crisis. Empezó todo lagueadísimo y todo el rollo. Y después se compuso. ¿Quién sabe qué pex? A ver.
Fíjate que no, no va tan lagueado. Va más o menos. En fin, la publicidad falsa, Maldito tercer mundo. Sí, ya lo vi que va lagueado un poco. Sí, cierto, sí está yendo lagueado. ¿A qué se deberá, chicos? ¿Alguien que sepa de computación más avanzada que yo? Bueno, validar. Seguro que quieres validar el reparto del... Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Ah, okay. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Somos un detective. Somos un detective, chicos. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. ¿Se alcanzan a leer, chicos? Porque se ve algo pequeña las letras. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. Sí, güey, tuve un buen día. Gracias por She is preguntar, dead. Nicholas Even D. you must know of her. ¿Y tú She qué onda tu was sábado? Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Saludos, Katana, saludos. I Wow, want ¿qué you to comiste, look güey? Pizza, yo también comí carefully pizza, güey. at this painting. Chócala. Porque los dos comimos pizza, güey. Tell me all the assumptions that come to mind. Tuviste buen día, qué chido, güey. Qué chido por el Nico. ¿Qué hicieron hoy? Viva la pizza. La de pepperoni, güey. Ah, no mames, ¿qué es eso? What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Examinar la pintura, examinar el dossier de Hawkins. Ok. Sí, somos un detective prácticamente aquí. Voy a invertirle al ocultismo. Yo creo que antes de eso le echamos un ojo a la pintura. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. Una etiqueta de envío es casi ilegible, pero entiendo parte de la dirección. Almacén 36, Darkwater. El informe policial dice que el fuego empezó en el comedor y se llevó a toda la familia. La policía concluye que fue un accidente doméstico, sin embargo, hacen hincapié en la fragilidad mental de Sarah Hawkins. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? O sea, no sabemos. Dice, un recorte de prensa, un artículo sobre el matrimonio de Sarah y Charles Hawkins, un hombre de negocios de la isla de Darkwater. Llevan una vida solitaria con su único hijo Simon. Ok.
Entonces... Sarah Hawkins... Dicen que tenía fragilidad mental. So, Mr. Pierce, Ok. what do you make Hoy vamos a of ser these detective, chicos. elements? La de pepperoni es la mejor, sí, güey. Y de ahí la segunda creo que es la de... La de, ¿cómo se llama? La de piña, güey. ¿Cómo se llama? Hawaiana. Y la bolsita de dedos con queso están buenas, güey. Pero la neta, si es un buen de grasa. Hagan ejercicio aparte de comer comida chatarra. ¿Qué onda, Rola? Saludos, buenas noches, crack. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Dice Sila de Pepperoni. Nuevo juego, Samuel YT. ¿Qué onda? Saludos, Samuel YT. Es correcto, güey. Nueva campaña, nueva aventura. Vamos a ver si pega. Si no, pues ahí lo dejamos. Y pues bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a responder. Dice, y bien, señor Pierce, ¿qué conclusiones saca de estos elementos? Y vamos a investigar sobre el almacén. ¿Dónde serás? ¿Dónde vivía Sara? ¿Hay algo en esta...? Vamos a ver de este. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Subaruk, saludo, ¿cómo estás? Buenas noches, crack. Ok, vamos a investigar sobre el The almacén. sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Ok. ¿Dónde vivía Sara? Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. Eso ya lo I sé. suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Ok, tenemos... Solo está pidiendo a la persona equivocada. Hay algo en esta historia que no encaja. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Ok. Pues yo creo que vamos a darle aquí, ¿no? Es toda la información I que think necesito. I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. Recapitulemos. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. Ok, I didn't aceptamos la expect any chamba. less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't... Acá está. La agencia Ward no trae casos de gran importancia. attract top-notch cases. El juego pues básicamente es así, un juego tranquilo. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. ¿Hasta qué hora le pienso dar? Hasta las 12. 12, güey. No le voy a dar mucho a este título, por lo cual pues All I no, have to do is go to the port. no espero mucho. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Ok,
Ok, venga. Ok, Pierce toma el caso de Hawkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia, incluida ella. La única pista es una perturbadora pintura que le dejó a su padre. En la etiqueta de envío figura la dirección de un almacén situado en la isla de Darkwater. Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce. Y yo me imagino que aquí es donde va a empezar pues todo lo maquiavélico. Porque la verdad no, en sí no sé si el juego es de terror, es de suspenso. Ambas, no sé. ¿Qué pasa si había cortado el directo? Ah, ¿qué pasaba si se había cortado el directo? No, no se había cortado. Si es pregunta, no, yo no lo había cortado, güey. Y si estás hablando del directo de ayer, sí, se cortó por problema de internet. Se fue a nivel de aquí de la cuadra. Y pues apenas hoy ¿cómo se llama? Lo repararon. Entonces por eso es que no podía hacer streaming. Y ahorita como ven, pues está como que un poquito caído el directo por lo mismo. Porque como que no se da abasto. Y no sé por qué, la verdad. No mames, viajamos en barco. Pues ¿en qué año estamos? Focus Home Entertainment presents. Interactive presents. Halo Lanchitas. A Game B Cine Studio. Vamos a ver de qué trata. Dime, güey, dime, Juan Cox, pregúntame, güey. ¿Qué pasión? Ayer me falló, güey. Ayer sí me falló el internet bastante. ¿Por qué a ti? ¿A poco tú tienes Easy también? Si estamos en la misma ciudad, creo, güey. Ahorita, no. Ahorita nada más me está dando tirones. Como que está muy baja la velocidad del internet o los megas. ¿Por qué se cortó el directo? Es que me apareció como si hubiera acabado. No, pero es que cuando aparece así aquí, me aparece reconectando. Tú dale a actualizar, güey. Cuando sea así, dale a actualizar. Ahorita no me falló, güey. ¿En serio no me falló? Stay on board. There's guys coming to unload. No, no es mi PC, güey, no es mi PC. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. ¿Qué onda, Israel Gamer? Saludos. Nice young woman and a great painter. What a treasure. ¿Cómo que te aparece en negro, güey? ¿Me leen? You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. Es el internet, güey. Es mi internet. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Hablar con Fitzroy. Mi nuevo objetivo. Respeto, dice el Nico XD.
Ok, a ver. Déjeme checar. Me está escurriendo la nariz. No sé si me va a dar gripa o qué pex. A ver. No, me parece que el streaming está al 100. Miren, ahí estoy viéndome. No se mira mucho, pero bueno, ahí está el streaming. Sí está. Ahorita hace frío, panas. Dice, ¿qué onda, Benson? Saludos. Todo bien, dice Sandra. Gracias por confirmar, Sandra, Sandra está tras bambalinas ahí monitoreando y todo el rollo. Esa sangre que me está saliendo es normal. No es cierto, no me está saliendo nada. Bueno, tenemos objetivos secundarios. Dice ir al bar, hablar con el bar. Con Bradley. Entonces, pues bueno, el bar es este. Vamos a ver qué onda. A ver qué investigamos. Mamoncito, pinche güey. ¡Calvo! Hey, be careful. Le bajó de huevo. La chuleta. Está creo operada. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Creo que exageras, el tipo no ha mostrado respeto. No he sido yo quien venía pidiendo guerra. Creo que exagera. Le vamos a decir lo siento. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Perro, Speaking, tiene iPad del depredador, I reserve the right to answer or not. Es un depredador actual. Muy bien por el depredador actual. ¿El cabicho qué? Va bien. Sí, chúdate el anuncio de 40 minutos, güey. Saludos, Richard. ¿Qué onda, León y López? Saludos, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, saludos. El beso dice la cachetada de Will Smith. Mocos. Frótale la calva y pide un deseo. Que le crezca pelo. Nos presume el pinche depredador, Se mamó, güey. Como yo no tengo iPad, güey, o sea, me presume. Dice, habla entonces, ya veré si decido responderle. Aquí no rige la ley seca. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. Los gráficos. I think we'll get along well. Esto afectará tu destino. Las decisiones que yo tome afectan a la historia del juego. Eso no lo sabía, Busco el almacén. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else?
Indagar sobre Sara. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. ¿Es cierto que eran extraños? No, a Her ver. vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Vamos arriba. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Ok, no hablemos más. I've got what I need. Anything else? Nada más. Ah, sí, la The ballena. stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dockwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Ok, volver. That'll be all for now. Bueno, entonces vamos a hablar con Fitzroy. Debe de haber una especie de mapa, algo que me ayude. Tenemos por acá ocultismo. No me sirve de nada. Lugares, culto. Tenemos personas acá. We're already in trouble. Come on, can't we sort this out? You can see he's half drunk. There's nothing for you here Nothing either. to sort out. Beat it. Your chum wanted to stir us up. But you can stay to watch if you want. There's nothing for you here Pick up the either. pieces. Beat it. Come on, you bastard! You'll see what a true sailor's got in his belly. Sal. You hear that? No asustéis. Bueno, supongo que ahora sería. Vamos a ver qué hay acá. Please move back. Let the police do their work. Hey, Sullivan. Can't you go? The same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't Bueno, put that entonces beast back avanzamos. in the water, you shysters. You're crazy. Que si me gusta dibujar, sí, güey, me gusta dibujar. Claro que yes. Y sobre todo, pues cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, personajes de Dragon Ball. Antes dibujaba a los caballeros del Zodiaco, como por ejemplo a Fénix. Cierro la puerta para abrirla con estilo. Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Este es un juego pues prácticamente de investigar y todo el rollo, por eso es que no es como muy This blackboard entretenido. hasn't been used in a long while. A Scylla.
It finished up beached at the entrance to the harbor. Vamos a hablar con el cuate ese. Vamos a ver si se pone interesante el juego, si sigue el rol así. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Ok. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Salir por la ventana. ¿Qué? Por la ventada escribiste cuando claramente está ahí la puerta. Ok. Ah, cabrón, ¿y este güey? ¿Se fue? Ah, va acá, va acá, va acá. ¿A dónde vas, güey? From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ok. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? No, no tengo idea. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Aquí pues obviamente hay mucho que investigar y todo el rollo. Vamos a ver si podemos mejorar algo. Bueno. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ok, esos güeyes se van, lo que quiere decir que yo tengo que avanzar por aquí. Entrar en el almacén 36. Enfrentarte con Némesis. A la vida, estaría chingón. Que fuera un juego así. Quiero ver de qué trata en sí. It looks like there's a way in under this grate. La percepción. This ratchet device seems to be usable. A whale vertebra. This place is full of junk. ¿Por qué todo tiene que ver con ballenas y cosas así? No lo entiendo. A handle. It must come from these old winches. Ok, es como más para resolver y cosillas así. Podemos subir por acá. Me hubiera gustado que fuera más así. I could no sé, use más this old chido. winch. Montar la manivela. Montar el dispositivo de arranque. Marcharse. ¿Le damos otra vez? Ok, marcharse. Eso lo va a levantar. Sí, pues prácticamente es como para resolver acertijos y todo ese rollo. Miren, ya mejoró el internet. Ya se debe ver más fluido. Bueno, ¿y ahora qué pedo? Debe haber un botón o algo. O me hace falta algo.
Ah, miren, podemos encender el encendedor. ¿Y si lo quemamos? ¿No se puede quemar? ¿No? Entonces, si lo apagamos... A ver, ¿cómo lo apago yo? ¿Y si aprieto estos? ¿Y si sumo la palanca? ¿Nada? No sé ni qué pedos aquí. Debe de haber una forma, ¿no? No sé, de jalar o así. Vamos a ver qué hay acá. Vamos a subir. Simón, dice el depredador. Si montas al burro, güey. ¿Y si quiero brincar? Es que aquí ya no me da otra opción. Eso es lo que tiene, ya no me da otra opción. La perspectiva aquí vale puro cacahuate. Pero lo armé bien. O sea, armé las piezas como iban. No puede ser que algo estaba mal, algo no estaba colocado o algo así. Porque todo está en su lugar. O sea, no mames. Es lo que no me gusta a veces de estos juegos, que se vuelve un poquito aburrido. Yo soy más así de acá, de tiraputazos y todo ese pedo, güey. Hacer la vez, güey. Y no mames, güey, así, güey. Pues ya creo que es todo, porque aquí ya no levanta. Entonces necesitamos la fuerza para levantar objetos, creo. La otra sería hablar con algún sujeto. Por ejemplo, aquí ver el carro. Vemos que no hay nada. Tarará, tararó, y pues bueno. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Sí, eso de entrar en el... Ah, a menos que sea mejorar la fuerza. Sí, eso podría ser. A ver, ahí mejoré la fuerza. Supongo que ahí puedo ya mejorar. No, podría hacer eso. Eso es lo que me dicta mi cabezón. Aunque aquí me indica que hay un misterio muy misterioso. No mames, no aplica para la fuerza. Seas mamón, me agarraste de pendejo, güey. Ah, rayos, me la aplicó este güey. Ahí ya puedo levantar. Yo sé que ahí ya se puede levantar. Alguien que me ayude aquí, por favor. No mames. Mira, no, güey, no te subas, bájate, güey. Estoy tratando de entrar, pero no. Para mí que sí, algo hace falta, algo hace falta. Vamos a dar la vuelta por acá. Ah, qué desmadre con este juego, la neta. Yo creo que este es como más para gente que le gusta este tipo de juegos. Acá ya se desocupó. What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors.
You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you... The two guys behind you. What are they guarding? Quiero saber eso The sobre los guardias. bootleggers. Scum. Contrabandistas protecting their protegen su territory. territorio, pero no From sé de whom, quién. I wonder. They really don't have a Tampoco tienen choice alternativa. anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. ¿Quién This es Cat? cat you mentioned. Is she their boss? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Volví, dice Uriel. ¿Qué onda, güey? Ok, volver, marchar. I've taken enough of your time. We'll see you. Ok, ¿qué pasa si me meto aquí? No, if it gets out, I'll have serious problems. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. ¿Y ahora? Ok. Estoy investigando. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Ah, mamoncito el vato. ¿Qué le hice al directo que se arregló? No sé, güey, solamente lo dejé un rato. Indagar sobre sus actividades. Me envía Cat. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. What's with you wandering around? We saw you. Go die of... What happened to the statue of St. What makes you think we did it? We're bootleggers. Who do you think did? What do I know? The sailors. Who else? So, who are you? Are you stupid or you... Everybody knows us. I've just Estoy arrived. tratando de That's ver the a ver same, cómo and puedo. we- Pero parece que no. I bid you, gentlemen. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Ahí es donde tengo que entrar al almacén. Con este güey no puedo hablar. Con este güey menos. ¿Qué podría haber por acá? Si es un juego como de investigación, pues prácticamente eso es lo que es. Y nada más. Es una estatua. Aunque sí debo de decir que se mira macabro y así. Pero pues bueno. Yo soy más de juegos shooter o plataformeros y así.
¿Qué ruta vas a escoger? ¿La pacífica? No, güey. Machismo es. Pues es que no creo que aquí haya no creo que haya trancazos, güey. La neta, sinceramente, como veo que va el juego, no creo que sea un juego de mucho de disparo y todo ese rollo. Es más como una mezcla entre BioShock por las decisiones y todo ese rollo, o Fallout, entre juegos así como no sé, es que yo casi no he indagado en juegos ¿cómo se llama? En juegos de este estilo casi no, muy poco. Where do you think you're going? ¿Qué hace aquí la policía? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? Okay. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. They were all burnt to death, right? The whole mansion went up. Don't get it into your head to go wandering around up there. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him bad. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he? No, he's in his own home. Do yourself a favor. You again? I told... No need. Ah, ok, este ya me mandó a la Verge. Bueno, si ya me mandaron por la B grande. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. Debe de haber otra forma. Vamos a subir con este güey a ver si de pura mamá. Back again. What can I... Apparently the bootleggers don't want anyone hanging. They're part of the private property I mentioned. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by... You mean that there's a way to go from one to the other by... I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. You're back again. What can I do? Your manifests have been... Yeah, I saw that. I don't remember having... And why obliterate... You mean that... I know that Charles Hawkins and the... Indeed. Sí, hay que hacer muchas... Well, from all the... With who? Ok. I shall be on my way. So come back... Ok, vamos a ver. Entre en el almacén 36. A ver, liberé algo. Vamos a visitar esa onda a ver si ya me deja subirlo. Para que antes nos llevemos una hora ¿de qué? De retraso por los países y ahora tenemos las mismas horas. Oye, sí es cierto, güey. Para mí que el secreto debe de estar aquí. Vamos a ver si ya me deja subir. No, todavía no. Oh, se mamó. Todavía no me deja. Entonces podría ser que hablemos con ese güey. ¿Qué? Salto en el tiempo. Con este juego se va a ir el tiempo, pero súper más feo. No suelo ser de investigar y así. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Ok, entonces la única manera es hablar con este güey a huevo. You're back again. What can I... Can you tell me where the warehouse... Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. Sí, güey. Es correcto. I found a threatening... What? Are you being... Not exactly, no. With any success? I wouldn't cheat. Can you not... Don't you? I'm just back. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally... But,
You're gonna take me for a... Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike... You're talking about mythology. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Bueno. I shall be on my way. So come back and... Bueno, voy a investigar arriba, a lo mejor encuentro algo de provecho. This man and Fitzroy could be twins. What a macabre souvenir. Ya es todo. Ok. Aguanta, hay un cuadro. No hay nada acá. Entonces... Hay otra... Ah, no, aquí no hay nada. Pues ya al parecer no hay nada. Para entrar al almacén necesito a fuerza ir para allá. Pero esos güeyes me estorban. Aquí sería hablar con esos güeyes. A ver si de pura jalada me dejan pasar. Well, did you miss? That statue What do you mean? You wouldn't be looking. Saint Attila. Okay, vamos aquí. peculiar house. Yeah. It's not because it... Isn't it a bit ¿Dónde está? early for alcohol? We got Fitzroy. So, Le damos volver. Liberarse de los guardias. I have an offer that could interest you. Tengo una oferta que podría interesarles. Ahí está. I need you to keep them busy for a while. you send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Liquor? Exactly. I'll try to find some for you. Ok, hay que conseguirles licor. La única manera de conseguirles licor es comprándolo en el bar. Y sí, ya sé que son las 12, güey. Me estoy atrasando mucho porque este juego está arrancando muy lento, la verdad. Y aparte que pues yo casi no he jugado ese tipo de juegos. Pero pues bueno, a este güey le podemos pedir una bebida. What can I get you? Comprar una botella. Let's say I want to buy a bottle from you. Choice is yours. Everything's on sale. What would you say to a deal? Your bottle for a service. It's $5 for everyone, including you. Are you sure? Certain. I guess I'm not desperate. I'm not judging you. That'll be all for now. Ahí está, perfecto. Vamos, avanzamos. Ahora sí, vamos a llevársela para que salga el desmadre. Necesito entrar y al menos avanzar, aunque sea este capítulo. Porque sí está cabrón, ¿eh? Al fin, luego de 20 minutos, un avance, sí, güey. Es que este juego así va, poco a have you poco. got what we asked you for? No mames, qué chido que te dieron toda la semana, güey. Tenga licor, Yeah. órale. Now, sit back and enjoy our performance. Follow me. Alcohólico. Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? Say that again. I hope for your sake that I didn't hear. No, it's not what you think. It's just that you sell your stuff at too high a price. You got it coming. You don't like... Ok, entramos. Vamos, corre, güey, corre. Nos costó tanto trabajo que no entrar así sería una estupidez. Let's see. Excelente. No se ve nada en el juego y acá sí, más o menos. Perfect.
Oh, this place stinks. Apesta a What is the cuyo. connection between this place and the Sarah Hawkins case? ¡Oh, mis poderes psíquicos, guau! It smells as bad as it looks. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Can't sleep. I know how that feels. Whoever hid it here seems to worship Sarah Hawkins. What just happened? Did I imagine? O sea, da a entender que alguien veneraba a la muchacha, ¿no? Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. A la bestia. Amenazar a la gente de policía. Mantener para probar psicología. A ver. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. Let me guess. It was in the Hawkins mansion. Precisely. You can still see the burn marks. There's no doubt about it. I must admit that you seem fairly competent. But I can't allow you to stay here. I've seen enough. It's the Hawkins mansion that interests me now. Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Bueno. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far? Pura chuleta. Mansion. Yo quise amenazarlo, güey, pero You see the no building? quise cagarla. That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ojalá que este inicio todo feo sea compensado con monstruos, con alucinaciones, con sustos para que yo me cague aquí. Aquí me haga popó y ya. Dice, Pierce consigue entrar al almacén en el lugar supuestamente abandonado. Hay sorpresas, signos de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Su búsqueda se ve interrumpida por el agente Bradley, pero Pierce logra convencerlo para que se una a la investigación. El agente de policía acepta llevar al detective a la mansión de los Hawkins. No sé por qué, pero siento que el policía podría ser el villano principal o la chica. Uno de dos, pero estoy más que el policía. Porque se me hace muy ilógico que me quiera ayudar el güey. ¿Ustedes quién creen que sea el culpable aquí? Porque esas cicatrices no son normales. La cara de perro mojado también no es normal.
Hay alguien ahí observando. Se parece al niño de Madagascar este güey. ¿O no? Well, here we are. Hawkins Mansion. La mansión de los Spencers. Ah, no. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. ¿Por qué los güeyes estos, que son detectives o policías, siempre son barbones? O sea, estos tipos de juegos siempre te dejan con la intriga de qué pasaría si escogieras eso. Ah, pues sí, lógico, para que tú lo vuelvas a jugar desde el principio y vayas eligiendo lo que no pudiste elegir en la otra, así de sencillo. No es el primero que menciona. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. 2:30. But kinda unfair at the same time. 2:30 o 1. Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Ya me está dando Charles was sueño. like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Ah, venga, Sharingan superpoderoso. El lugar está en ruinas. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Sí, tengo otra pregunta. ¿Algún peligro del que deba estar al tanto, güey? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Ok, conoce muy bien el lugar. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Voy a sacar de mi bolsillo, de mi pantalón. Traigo un sencillo, luego se me acaba y al rato ¿para qué quieren? Bueno, vamos a darle... no perdamos el Night tiempo. falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Ok, aceptar. Why not? You can help. Right. Let's go. Bueno, vamos a ver si podemos tener otra... La investigación se mejora, aumentará la posibilidad de comprender los acontecimientos pasados gracias al análisis de un objeto a la certeza de un crimen, así como la posibilidad de abrir cerraduras. 24%. Este que necesita 4, 6, 4, 4, 2. Percepción. Mm, 50%. Oh, ya no tengo más poder. Ni pedo.
Venga, avanzamos. Ven, pinche poli. ¿Por dónde es? ¿Por allá? ¿No era por allá, güey? Ni pedo, vámonos por acá. Güey, no puedes caminar más rápido, güey. Seas mamón, camínale. No mames, me voy a morir aquí. ¡Oh, momita! ¿Qué pedo? Oye, sí es cierto, el protagonista no agarra el encendedor, ¿ah? O sea, nada más lo prende y ya de ahí. Pues sí es más que chingón, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué? Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Ok, es extraño sitio para el sueño Why eterno. were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Okay. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Bueno, dejémonos de mamadas. Vámonos por la mansión Foster para enemigos imaginarios. A ver. Ah, se me están cerrando los oclayos. Mira, Itachi. Se ve raro allá el faro, El faro se ve raro, Lo veo súper raro. I'll have to find another entrance. Hay que encontrar otra entrada. Otra entrada, chicos, por favor, búsquenlo. No, Itachi. Vamos a prender esta onda. This entrance is still in use. ¡Woo! ¡Hola, verga! Whoa! Me espantó ese güey. We're trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Técnica secreta de Will Smith. Mr. Cachetadazo. Winchester, lower that axe. Let's talk calmly. No mames. Me sacó un pedo, you how we have it out on Darkwater. Coger su hacha y darle un vergas. No profane este sitio. Este entorpecido de trabajo de policía. Chinga su madre. Control yourself, old man. You've got guts, you little bastard. Tic tac tac. You En and tu I cara. Se la have got quité, some güey. talking to do. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Mi poder. Me estoy durmiendo. Quiere librarse de mí. Aún quiere pelear.
En realidad no necesito llave para nada. Respuesta desbloqueada. You're no match for me, Winchester. Stop. You win, you crook. Take this damn key before I change my mind. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. A huevo. Pierce, shall we enter? No, güey, vamos a quedarnos aquí parados hasta que se acabe la pinche hora, no mames. Pues claro que vamos a entrar, güey. Let's take a look inside. I'm with you. Capítulo 3. A ver, wow. ¿Cómo que capítulo 3? Si estábamos en el 1. No mames, yo creo que ya me lo acabo al rato. Esto está muy raro. Bueno. No pasa nada. Parejo loquito hablando aquí. Y ya todos durmiendo. No hagan ruido, chicos. Dice, Pierce y el agente Bell exploran los jardines de la mansión Hawkins. La familia yace en el cementerio de la propiedad, custodiado por Silas Winchester, el viejo guardes. Fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar quemado con su hacha. Finalmente, Pierce y Bradley logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hawkins. Entran en el inmueble en busca del lugar donde se produjo el incendio. Aquí hay una incongruencia, dice. El lugar, que el sujeto está armado, ¿no? Con un hacha. Dice, y finalmente Pierce y Bradley. Pero realmente no fueron los dos, solamente fue uno, que fui yo el que estoy haciendo. Salto en el tiempo. Follow me. I know the place. Who left this light on? Se viene lo bueno, y es buen horario, ¿no? Para echarnos unos pinches pedazos. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? ¡Oh, teletransportación! What kind of meat is this? Es carne de humano. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Ese güey es como un tipo Sherlock Holmes. Hay que investigar todo el lugar del incendio. Estaba peleando con alguien. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Y aquí estaba la esposa. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Ya me está gustando ser... Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. ¡Ay, cabrón! Ya empezó a llover. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber en estas noches siempre truenos y esas cosas? ¿No puede ser una noche soleada? Y ahorita se lo comen a este güey. Silas managed to Let's see bring if the I can fire find under something the control, cops missed. but it was already too late for the Hawkins. ¡Oh, me voy a extasiar! ¡Salto en el tiempo! If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? They had a fight. Why? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Hay un misterio aquí muy misterioso. Algo que no he visto. The child's corpse left a trace. Where are the others?
Was Charles Hawkins a heavy drinker? Muy bien, Sherlock Holmes, muy bien. ¿Por qué Dios? Did it stop at the time of the fire? No puedo salir de esta área. Did someone escape the fire? Escapó alguien del incendio. Podría ser el policía o el mismo que los cuidaba, ¿no? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Es bueno este güey, es en su chamba, ¿eh? Someone fell here. ¿Dónde habrá estudiado este güey? ¿En el UPAP? A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Las pistas no Much encajan. of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. La hora del incendio no concuerda. Alguien escapó del incendio. Alguien pasó con la bebida. Alguien movió los cadáveres. I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... well... It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I suspect this lamp caused the fire. That's what the investigation suggested, too. But does your report mention the bloodstains? The lamp didn't fall, it was thrown at someone. For heaven's sakes, no. The report doesn't mention that. I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Ok. ¿Quién es ese doctor? Dr. Fuller? A brilliant surgeon, and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. So, excuse me if I value his opinion over yours. So be it. Let's move Sigamos. on. I found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? I firmly believe this
I think the Hawkins... You sure of that? There's only one way to be sure. A ver, a ver, a ver. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Chale, está medio raro. Todo este caso me da mala espina. Medicinas prácticas, es un libro de medicina. Neta, no me digas, yo pensé que un libro de otra cosa. A ver, ¿esto qué es? These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. El marinero borracho. ¿A poco eso es una canción? El marinero borracho. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. This piano is in disrepair. ¿Qué es ese sonido? Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Esta investigación va a llegar a su final, chicos, porque... Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. A ver, vamos a investigar más. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the No mysteries mames, of esta the gente no deep. tenía videojuegos, puro libro. Puro libro era esta gente, no puedo creerlo. Ok. Vamos a investigar ahora por acá. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Ay, cabrón. Clarito vi la cara de un muerto ahí. Locked. Cerrado. Locked. ¿Por qué dieron un arruñazo ahí de pintura? What will her room reveal about her? No mames, está todo oscuro aquí. Si me ando echando un pedo, si me sale algo aquí que espante. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Perfect. Vamos a abrir la puerta. Wow, es como un ritual satánico. Despite what happened, they seem to have loved each other. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why.
Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Locked. Está cerrada esta mierda. Locked. Locked. Ya tenemos un poco aquí de investigación. Vamos a salir de aquí. Bradley? Is that you? Escuché un ruido. Hola, ma, ¿eso fue un ruido? The boys' room. El cuarto del niño. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Sí, como que están protegiendo algo, ¿no? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. No mames la rola. Da miedito. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Locked. ¡Woo! Is anyone Se ve there? lo chido. ¿Quién se fue, güey?